Muy buenas las tenga, me presento. Mi nombre es Juan Manuel Cruz Fuentes y estoy aquí para dar comienzo a este podcast con el tema de física clásica y teorías de la unificación de la física. Este proyecto está hecho con cumplir con la actividad de la unidad 2 de la materia de Fundamentos de Física de la carrera de Ingeniería Gestión Empresarial primer semestre Grupo B, Tecnológico de México, Campus Tuxtla. Este trabajo está hecho con la participación de 4 integrantes. El equipo está formado por Flores Cruz Eduardo, Méndez Mazariegos Ángel Alejandro, Molina Fernández Yesamin Guadalupe y su servidor Cruz Fuentes Juan. Los integrantes del equipo van a exponer un tema diferente a lo largo del podcast, para así hacerlo más dinámico y que cada integrante pueda tener su participación. Y yo daré comienzo con el tema de la física clásica. La física es una ciencia con claro valor experimental por medio de la cual se extraen teorías y leyes. Esta disciplina se divide en 3 ramas fundamentales: clásica, moderna y contemporánea. La física clásica comprende los estudios de la mecánica clásica, iniciada con las leyes de Newton, mecánica estadística y electrodinámica. La física clásica hace uso de la lógica que percibimos del ambiente que nos rodea, como puede ser el movimiento de las personas o los autos, o el movimiento de los astros, o la peligrosa caída de una manzana en la cabeza de una persona. Un sistema físico puede ser descrito por la física clásica cuando cumple con las leyes de Newton y sus variables fundamentales como posición, tiempo, momentum y energía. Puede ser descrito sin ningún problema. En rango, cualquier cosa más grande que un átomo o una molécula puede ser descrito con las leyes de la física. Buen día, tarde o noche. Mi nombre es Ángel Alejandro Méndez Mazariegos y el día de hoy les hablaré sobre la teoría relativista y la teoría cuántica, 2 temas muy importantes e interesantes en la rama de la física, pero también muy aportadoras a la humanidad. En los próximos minutos hablaré de personajes con un papel muy importante en la ciencia, tales como Einstein y Max Planck. Empezaré abordando la teoría relativista, en la que Einstein fue el principal autor y con ella marcó el inicio de una nueva era. Las cosas a partir de esta teoría no serían vistas de igual forma. La percepción de nuestro entorno y del universo en sí cambió por completo. Todo comenzó en 1905, cuando Einstein dio a conocer la teoría de la relatividad especial, en la cual retó al más grande científico que jamás haya existido en ese momento, claro, creador de las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, por supuesto, Sir Isaac Newton. Esta última fue cuestionada abruptamente por Einstein. Hablamos claro de la ley de la gravitación universal. Situémonos en el siglo XIX para ubicar mejor el panorama que tenía en ese entonces Einstein. Las leyes que escribió Newton en el siglo XVI reinaron por más de 3 siglos y nadie se había atrevido a refutar de ellas. No había nacido hombre capaz de retar lo postulado por Newton hasta el año de 1879, año en el que nació Einstein. 30 años pasaron para el momento en el que Einstein hizo lo prohibido. Fue el rebelde que necesitaba la humanidad para abrir los ojos y entender de manera clara e irrefutable ciertas cuestiones del universo, cosas que en las leyes que daba Newton pues no se hacían, porque pues tenía muchas grietas y era fácil de ver, pero pocos se atrevían realmente a refutar de ellas. Uno de los principales argumentos de Einstein hacia la ley de la gravitación universal era el siguiente: si los planetas orbitan alrededor del Sol, solo atraídos por la fuerza de la gravedad, ¿qué pasaría
si el Sol repentinamente desaparece? La respuesta que se seguía, según lo dicho por Newton, era que al desaparecer el Sol, los planetas abandonarían su órbita. Einstein explicaba, basándose en su creencia de que la luz era lo más veloz en el mundo, tardándose el último espectro solar 8,3 minutos en recorrer 149.600.000 kilómetros para llegar a la Tierra. Entonces, a raíz de este argumento que daba Einstein hacia la respuesta que se seguía de Newton, surgía la duda: ¿cómo es posible que la Tierra deje su órbita antes de que nosotros dejemos de ver la luz solar? Ante esta situación, Einstein se imaginó en primer momento las tres dimensiones del espacio y la dimensión del tiempo, lo conocido como el espacio-tiempo, ¿no? Esta dimensión muy conocida en la actualidad, la cual Einstein dio a conocer, no dio a conocer, sino que explicó, ¿no? De hecho, el espacio-tiempo formaba un papel protagónico para entender mejor el tema en cuestión. Einstein después explicaría que ante la desaparición del Sol, esta formaría una onda gravitacional que viajaría a los planetas a la velocidad de la luz. Por lo tanto, dejaríamos de ver el Sol brillar al mismo tiempo en el que la Tierra dejaría su órbita. Es decir, los planetas no orbitan alrededor del Sol por la gracia de la fuerza de la gravedad, sino por la propia geometría del espacio-tiempo. Esto del espacio-tiempo es esta ilustración que se tiene donde está, digamos, un cuerpo de mucha masa, por ejemplo el Sol, sobre una manta, por así decirlo, ¿no? Si tú pones una canica sobre una manta, esta canica genera cierta curvatura. Esta curvatura es la que describe Einstein, ¿no? La curvatura del espacio-tiempo, la que genera esto mismo y hace que los planetas orbiten alrededor del Sol. Hasta ese momento el universo se había visto erróneamente y 4 años después la teoría de Einstein fue aprobada luego de ser demostrada en varios experimentos. Uno de ellos gracias a un eclipse en el cual se pudo demostrar esta teoría. Luego de esta descripción de la teoría nos enfocaremos a lo que fue en un principio, o sea, la relatividad especial, y lo que fue al final la relatividad general, que es esta ley de la que les estoy hablando. En la relatividad especial se hablaba de un entorno único y limitado, la ausencia de gravedad. En ella se presentaban distintos escenarios de movimientos inerciales sin aceleración y la percepción alrededor que tiene un sujeto en movimiento no es la misma que tiene un sujeto inerte en el mismo espacio-tiempo. Esta es como que una descripción, ¿no?, de esto, de la relatividad especial. Por ejemplo, si existen dos sujetos en un pasillo lleno de relojes en sus paredes, vamos a poner que está en el centro, se inaugura un pasillo donde que las paredes esté lleno de relojes. Y ahí están estos dos sujetos, ¿no? Uno mirando sentado sin realizar algún movimiento y otro observando mientras se mueve a lo largo del pasillo, observando los relojes claramente. Este último sujeto tendría la percepción de que los relojes irían en cámara lenta, mientras que el otro sujeto vería todo con normalidad. Este suceso se da gracias a la relatividad especial, ¿no? Bueno, es lo que la relatividad especial nos explica, ¿no? La relatividad especial no era aceptable, ya que se basa en un único argumento donde no existe la gravedad. Así que Einstein se planteó una teoría en la que este suceso se vea de forma general, surgiendo así la relatividad especial. Esto muy coherente. Es claro que algo que no es general no puede ser aceptado mundialmente, y con esto probablemente si Einstein se hubiera quedado únicamente con la relatividad especial, hoy en día tendríamos
bueno, probablemente hubiera existido después una persona capaz de hacer lo que hizo Einstein, pero si nunca hubiera existido alguien como Einstein, hoy tendríamos muchos problemas de comunicación y no tendríamos las mismas herramientas que manejamos el día de hoy. Explicando de una manera muy corta y eficaz, se puede ver estos dos fenómenos, la relatividad especial y la relatividad general, mediante un diagrama de Venn, en el cual la relatividad especial sería un subconjunto de la relatividad general, ya que en una se muestra un único y limitado entorno, mientras que en el otro se abarca el mismo suceso de manera general y sin limitaciones. La relatividad general fue creada en gran parte gracias al amigo y colega de Einstein, Marcel Grossmann. Grossmann daba su punto de vista partiendo del análisis matemático y la geometría, que eran ramas que él dominaba, Grossmann, a los pensamientos e ideas que tenía Einstein para las que no tenía bases de conocimiento. Dicho de otra manera, Grossmann ayudó a Einstein con las matemáticas que el propio Einstein no podía resolver y sugería a Einstein usar cierta ley o teorema para resolver sus incógnitas. De manera muy descriptiva, la relatividad general es una teoría del movimiento, la materia, el espacio y el tiempo válido para todos los observadores en el cosmos. En ella se desprende el principio de equivalencia. Les explico. El principio de equivalencia es el nexo entre la relatividad general y la relatividad especial. En ella se explica que las leyes de la física son las mismas tanto en un espacio vacío y sin gravedad como en un escenario de caída libre con existencia de gravedad. La relatividad general explica que la gravedad es producida por la curvatura del espacio-tiempo y dicha curvatura ha sido inspiración del descubrimiento de agujeros negros, de la teoría de los agujeros de gusano, la rama de la cosmología en la física y muchas teorías más. También es muy importante mencionar que la teoría de la relatividad general está aplicada en muchas herramientas que usamos diariamente los seres humanos, tales como el WhatsApp o el GPS. Ahora toca hablar de la teoría cuántica. En la década de 1900, Max Planck se enfrenta al problema de resolver lo conocido como la catástrofe ultravioleta, la cual es una descripción teórica que surgía al estudiar la radiación del cuerpo. Al no encontrar salida a dicha incógnita y tras pasar mucha desesperación, Planck introduce una hipótesis radical para tratar de explicar este experimento. La luz emite y absorbe en paquetes discretos de energía, los cuantos. A partir de ahí nació la mecánica cuántica, la cual consiste en... Aquí me guiaré en unos cuantos pasos para tratar de explicar después de manera resumida lo que es la teoría cuántica. Algo muy difícil, pues ya lo dijo Feynman. Si usted piensa que entiende la mecánica cuántica, es que no la ha entendido. En primer lugar, hay que mencionar que un átomo no es un sistema solar en miniatura, ya que al enfrentar los físicos teóricos las profundidades del átomo, se notaron que las similitudes características a las de un sistema solar y su salida más cómoda a esta incógnita fue asociarlos, aunque muy pronto caerían en cuenta del error que cometían. Mi argumento seguido de esto es: las leyes de la física que describen los sistemas pequeños, como una molécula o un átomo, son lo ya conocido como mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la física de lo pequeño. El mundo es cuántico. Se entendió que no existe un mundo regido por la mecánica cuántica y uno bajo el rigor de la mecánica clásica, sino solo uno. Pues cuando se estudian sistemas pequeños se habla de la mecánica cuántica. Al hablar de sistemas grandes es la misma mecánica cuántica que se transforma a la clásica, siendo así la mecánica clásica lo basado en las leyes de Newton, un caso particular de la mecánica cuántica. Es una aproximación válida solo cuando el sistema es grande. Pasamos después a mencionar la constante de Planck.
de la cual sacamos el argumento. No notamos la cuántica porque la constante de Planck es muy pequeña. Dicho esto, hay que mencionar que la función de onda, en donde según la mecánica cuántica las partículas tienen un comportamiento ondulatorio, es esa herramienta matemática que describe el comportamiento de estas partículas como ondas. Ahora sí, describiendo la teoría cuántica, diré los siguientes argumentos. Si en física clásica el movimiento de un objeto se describe por las leyes de Newton, en específico en su segunda ley, la ley del movimiento, en la que se nos da en cada instante la posición del objeto, en física cuántica, para saber cómo se mueve una partícula se usa la ecuación de Schrödinger, en la que se describe cuál es la función de onda, teniendo en cuenta que la función de onda no es un punto en una gráfica, sino una distribución. Entonces la partícula estaría en todos los puntos a la vez. Lo descrito anteriormente es la superposición cuántica, pero esto solo es en cuanto a probabilidades, pues con certeza no se hallará la posición de dicha partícula, sino solo podríamos aproximarnos a predecir en dónde estará esta, ya que en objetos cuánticos las partículas, al ser alteradas en lo más mínimo, cambian por completo, incluyendo también su localización. Se entiende que la teoría cuántica es una teoría de naturaleza probabilística. Dando un pequeño resumen acerca de esta teoría, podemos decir que la teoría cuántica viene a explicar el mundo en sistemas pequeños, a completar lo que Einstein hizo con la teoría relativista, y lo fenomenal de la cuántica es que no se explica cómo puede funcionar en lo micro, pero no en lo macro. Nos dice que el mundo microscópico funciona de manera totalmente distinta. Para calcular fenómenos a gran escala se usarán distintos procedimientos de los que se pueden usar al calcular fenómenos en escala microscópica. Desde mi punto de vista, creo que la cuántica nos dará sucesos inimaginables con el paso de los años, y esto es gracias también a las nuevas tecnologías que están surgiendo y los nuevos avances en esta rama de la física llamada la mecánica cuántica. Muy buenos días, mi nombre es Gisela Guadalupe Molina Fernández. Como tema posterior tenemos a las teorías de la unificación de la física. Para entrar de lleno a este tema, debemos de saber que realmente no tenemos a ciencia cierta cuáles son estas teorías, pero se han identificado hasta 4 fuerzas: la fuerza gravitatoria, la electromagnética, la fuerte y la débil. Pero pudiera ser que algunas fuerzas fueran en realidad la misma, o sea, que estemos dando nombres diferentes a lo que sería la misma interacción. A esto lo llamamos unificación de las fuerzas. Por ejemplo, la primera unificación importante la hizo Newton, al darse cuenta de que la fuerza que nos pega al suelo, es decir, el peso, es la misma que la fuerza que nos hace girar a la Luna alrededor de la Tierra, a la Tierra alrededor, etc. Es la fuerza de la gravitación universal. Parece que la humanidad, o físicos al menos, han estado dando bandazos sin saber cuántas fuerzas hay. Al principio pensábamos que había una sola fuerza, la gravitatoria. Más tarde, aún en la antigüedad, creían que 3, la gravitatoria, la eléctrica y el magnetismo. Pero luego supimos que la electricidad y el magnetismo son la misma cosa, vista desde distintos puntos de vista. Esta fue la primera unificación de verdad, obra de Oersted, Faraday y finalmente Maxwell, con sus ecuaciones del electromagnetismo propuestas en el año de 1860. Así que pensábamos que solo habían 2 fuerzas, la gravitatoria y la electromagnética. Ya en el siglo XX se obtuvo que son 4 fuerzas que existen, que son los consiguientes: la gravitatoria, la electromagnética, la fuerte y la débil. Vamos a hablar acerca del origen. En lo que refiere a la unificación de las fuerzas, se hizo en la época de Newton,
y surge la primera unificación de la de la gravitación universal. En el año de 1860, después de hacer experimentos, se logró la primera unificación de la electricidad y el magnetismo con ayuda de Maxwell. Esto es un aporte en el que se habla acerca de lo que sucedió y cómo sucedieron las unificaciones. En el siglo XX se dio un conocimiento de la estructura microscópica de la materia y se identificó como lo que viene adelante, que son, muchas personas, muchos físicos en este caso, argumentan con algunas teorías que la fuerza fuerte es la misma que la electrodébil. Esto sin poder demostrar con experimentos. Adelante de lo que estamos hablando, del tema que estamos llevando a cabo el día de hoy, vamos a hablar acerca de las cuatro fuerzas. Son, en este caso, la gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas débiles y las fuerzas fuertes. En cuanto a estas cuatro fuerzas o interacciones, se manifiestan mediante campos de ondas que ejercen efectos sobre las partículas, sobre los cuerpos y la energía, según el modelo estándar. Las partículas que interaccionan con las partículas materiales, fermiones, son los bosones. La interacción gravitatoria o gravedad es una fuerza extremadamente débil, pero no tiene límites en su alcance. Su influencia se reduce según aumenta la distancia y afecta a todas las partículas, incluso a las que no tienen masa como los fotones. No obstante, en presencia de cuerpos de gran masa, puede tener un efecto enorme llevando a colapsar estrellas bajo la fuerza gravitatoria. En este caso, hacemos referencia a todo aquello que conocemos como un objeto que depende de la gravedad en todos los aspectos, sin siquiera tener conciencia de ello. En cuanto a la interacción electromagnética o electromagnetismo, esta fuerza son campos electromagnéticos, la interacción de partículas con carga eléctrica. Esta fuerza es 100 veces más débil que la interacción fuerte, pero mucho más fuerte que la gravedad y nos indica cómo funciona la química y muchos acontecimientos de nuestra vida cotidiana. Pueden ser de dos tipos, positivas y negativas. Cuando dos partículas cuentan con distinta carga, se atraen y cuando coinciden, se repelen. Un ejemplo de esto es la forma en la que actúa un imán. La interacción débil y la interacción fuerte. Actualmente quedaron reconocidas tres fuerzas: la gravitatoria, la electrodébil y la fuerte. Falta por descubrir. Hola, buenas tardes, mi nombre es Eduardo Flores y hoy les hablaré sobre la interacción débil o interacción nuclear débil, también sobre la interacción nuclear fuerte o fuerza fuerte, también sobre cómo funcionan las cuatro fuerzas fundamentales y además sobre la teoría de la unificación, o sea, una teoría simple del todo. Y una más, por cierto, se me olvidaba, la teoría de cuerdas. Bueno, comenzamos. Los físicos llamaron interacción débil a la responsable de procesos en los cuales ciertas partículas cambian de identidad y debido a eso decaen en otras partículas. Bueno, la fuerza débil es 1000 millones de veces más débil que el electromagnetismo y es la responsable de los fenómenos radioactivos, que son desintegraciones de partículas y núcleos atómicos. Bueno, si nos hiciéramos una pregunta de que ¿qué pasaría si tomamos un neutrón y lo dejamos en el vacío? Si esperamos más de 14 minutos, veremos nuestro neutrón desaparecer y un protón quedaría en su lugar. No solo eso, otras dos partículas aparecerían en ese proceso, o sea, un electrón y un antineutrino. A ese proceso se le denomina decaimiento beta. Bueno, ahora les hablaré sobre la interacción nuclear fuerte. La interacción nuclear fuerte o fuerza fuerte liberan energía en las reacciones nucleares en las que se obliga a los núcleos atómicos a permanecer unidos y los núcleos están formados por protones y neutrones.
y estos a su vez están formados por quarks y se mantienen unidos gracias a la interacción fuerte. Esta fuerza tiene un alcance muy corto. Bueno, esa sería la fuerza fuerte. Ahora les hablaré de cómo funcionan las cuatro fuerzas fundamentales. A nivel microscópico y a 1000 millones de veces más pequeña que el átomo, las fuerzas se generan por el movimiento de pequeñas partículas. La fuerza fuerte es trasladada por partículas llamadas gluones y la fuerza débil es trasladada por partículas llamadas bosones. La incógnita sigue siendo que los científicos no han descubierto a la partícula que traslada la gravedad y por el supuesto gravitón, y a eso no ha llegado un modelo matemático que unifique las fuerzas. Ahora les hablaré sobre la teoría de la unificación o teoría simple del todo. Un grupo de Lie es una forma matemática que es una colección de círculos que se superponen en un patrón específico. El grupo más simple es un círculo. Si tomamos un segundo círculo y lo ponemos alrededor del círculo interno de modo perpendicular, tenemos lo que le llamamos un toro, o lo que parece una superficie de una dona. Y ahora formamos un tercer círculo y teniéndolo perpendicular a los otros dos y lo hacemos girar alrededor del círculo, haremos que los tres círculos giren alrededor de los otros, creando una forma tridimensional y así superponiendo círculos 248 veces, teniendo como resultado un grupo de 8. Bueno, ahora, estas relaciones geométricas de la partícula y la fuerza del universo son una teoría simple de toda predicción. Muchas partículas que aún han sido descubiertas, como el bosón de Higgs, una de las partículas más buscadas en el mundo de la física, y el campo de Higgs, o sea, el campo de partículas que le da a todas las partículas elementales y es la pieza faltante para la unificación de las fuerzas. Ahora, por último, les hablaré sobre la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es un intento por resolver uno de los grandes enigmas de la física teórica contemporánea y creando una teoría unificadora de distintos campos, o sea, una teoría para todo. La misma teoría propone que el espacio-tiempo posee muchas más dimensiones de las cuales podemos percibir. Por eso las cuerdas fundamental pueden vibrar de diferentes formas. A cada manera de vibrar corresponde a partículas fundamentales como un electrón, fotón, quarks o cualquier otra partícula del modelo estándar. Se trata de una teoría junto con sus distintas interpretaciones intenta alejarse de la idea punto partícula. Bueno, eso sería la teoría de cuerdas. Gracias.